tema con y sin invitados, pero en esta ocasión está el abogado Olger Garibaldi. Él es jurista, defensor técnico del ingeniero Raúl González. Ha pasado tanto tiempo desde que a él le quitaron, porque le quitaron el cargo de de superintendente de bancos. ¿Qué ha pasado todo este tiempo y cuál es la nueva noticia? Muy buenos días. Gracias, buenos días con todo. Hay una pequeña corrección, es Jorge el nombre. Jorge Garibaldi. Jorge Garibaldi. Sí, Disculpas. Sí, buenos días con todo, gracias por la invitación. Efectivamente ha pasado más de 2 años sobre el tema de la superintendencia de banco. Hay que recordar pues que este proceso inició con una acción de protección donde se anuló la designación del ingeniero Raúl González en aquel entonces a través de una acción de protección en primera instancia y que fue ratificada en segunda instancia. El ingeniero Raúl González pues presentó en su momento una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional a fin de que se le declare la vulneración a sus derechos constitucionales y deje sin efecto estas sentencias que anularon su designación. En efecto, el día 5 de diciembre la Corte emitió la sentencia que fue notificada a las partes el 20 de diciembre. En mis manos tengo la sentencia de la Corte Constitucional. Es importante tener en cuenta su contenido y sobre todo el alcance de la sentencia para que no genere otro tipo de interpretación. Sabemos que de acuerdo a la naturaleza de esta acción extraordinaria de protección, el objetivo principal es cuestionar las sentencias que se están impugnando por las conductas judiciales de los jueces, sea por mediante una acción u omisión que han afectado derechos constitucionales. En este caso, la Corte determinó y concluyó que hubo la vulneración hacia el ingeniero. Sí, aceptó que hubo la vulneración del derecho a la seguridad jurídica y que por lo tanto se desnaturalizó la acción de protección, porque esa acción de protección fue utilizada como un mecanismo de destitución de la designación en este caso del ingeniero Raúl González como superintendente de Declara y dispone, a ver. Deja sin efecto la sentencia de primer nivel de fecha 1 de agosto del 2022 y la sentencia del 20 de diciembre del 2022 emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas. Y asimismo archiva la acción de protección. La archiva anterior, definitivamente. la archiva. Exactamente, la que anuló la designación de Raúl González. Hasta ahí sumamente claro, tenemos que la consecuencia jurídica es que la resolución de Raúl González, que es de fecha 20 de julio del 2022, donde se lo designa como superintendente de banco, queda firme. Y queda dispone como medidas. Se lo designa y se lo posesiona en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿Dispone medidas? Sí, claro, lógicamente, esas son las medidas, dejar sin efecto las 2 sentencias y archivar la acción de protección. ¿Y en el orden reparatorio? Ese es el orden reparatorio de las medidas. O sea, recordemos el tema de la naturaleza y el objetivo de la acción extraordinaria de protección. Aquí no fuimos nosotros a cuestionar, nuevamente insisto, por el tema de la naturaleza de este tipo de acción, a decir quién es el superintendente de banco o si Raúl debe ser o no debe ser superintendente de banco. Es a cuestionar vulneraciones de derechos constitucionales y en ese marco nosotros vemos la conclusión de la consecuencia jurídica. ¿Sí? Mire, tremendo tiempo desde el 2022. Aquí también hay un punto, hasta ahí sumamente claro. Sabemos Correcto. que la resolución de Raúl queda vigente, las cosas vuelven a su estado anterior. Desde el año... Pero ¿qué pasa? Que ciertos medios han dado otro tipo de interpretación, o al menos se ha generado por ahí como que quieren adicionalmente distorsionar, digamos, el contenido de la sentencia. Y me permito leer de manera textual el punto 61 y lo que dice la Corte. Dice: en tal virtud, como medida de reparación, esta magistratura declara improcedente la acción de protección de origen y determina que esta sentencia constituye en sí misma una reparación. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la superintendencia de banco. En principio, la Corte está dejando establecido aquí que esta sentencia constituye una forma de reparación para Raúl González, el contenido de la sentencia. ¿Por qué? Porque nosotros también le solicitamos a la Corte ciertas pretensiones adicionales, cosa que la Corte pues no lo tomó necesario, digámoslo así. Entonces la Corte le dice a Raúl González, esta sentencia recuerda que tienes la razón y también constituye una forma de reparación y sobre todo los efectos que tiene la sentencia, la consecuencia jurídica. El tema aquí es sobre la situación jurídica consolidada. Hay que tener en cuenta qué es la situación jurídica consolidada. El Consejo de Participación en su momento, antes de la emisión de la sentencia y la notificación, inició un proceso de designación y terminó con la designación del economista Roberto Romero, el 4 de diciembre. 4 de diciembre lo designan a Roberto Romero y el 5 de diciembre sale la sentencia y notificada a las partes el 20 de diciembre.
Entonces, 2024. Del 2024. Sí, estamos hablando del mes. Entonces, la Corte deja establecido que no tiene la potencialidad, o sea, no tiene la fuerza de afectar un proceso de este proceso en el marco de la designación del superintendente de banco, siempre y cuando exista una situación jurídica consolidada. Entonces se preguntarán, ¿qué es la situación jurídica consolidada? Para el efecto, recurrimos pues a una sentencia de la Corte Constitucional sobre la sentencia 184-14-SEP-CC. La Corte aquí determina sobre el derecho, sobre la situación jurídica consolidada, que se refiere lógicamente al derecho adquirido. Y mire lo que dice: es una situación creada cumpliendo todas las condiciones necesarias para adquirirlo, en estricta observancia de los requisitos que exige el ordenamiento jurídico vigente. Una vez consolidada, dice, no puede ser desconocida ni vulnerada por actos o disposiciones posteriores. Es decir, se debe respetar los derechos adquiridos. Y aquí hace una diferencia entre expectativa legítima y los derechos adquiridos. La pregunta es, Roberto Romero, el economista Roberto Romero, con todo el respeto que se merece, ¿tendrá una situación jurídica consolidada? ¿Habrá cumplido cada uno de los requisitos para este tipo de cargos? No, no la hay. Porque a la presente fecha, inclusive cuando fue emitida la sentencia, no está posesionado. No está posesionado por la Asamblea Nacional. Que sí lo tiene el ingeniero Allá González. ya voy a ese punto. No está posesionado con la Asamblea Nacional y sobre todo tampoco tiene el cargo de libre remoción. Para este tipo de cargos se requiere el nombramiento de libre remoción, que se lo obtiene a través de ¿qué? De la acción de personal. Respecto a la situación de Raúl González está designado, vigente su resolución del 20 de julio del 2022, tiene su acta de posesión, su resolución de posesión con fecha 11 de agosto del 2022 emitida por la Asamblea Nacional y tiene su acción de personal 611 emitida por la autoridad de la Superintendencia de Bancos. Ahí vino una intromisión de esta jueza de San Borondón, Larisa Ibarra. Y esto ha dejado en decisión de la Corte, ha dejado sin efecto la sentencia del 1 de agosto de 2022 por la unidad multicompetente con sede en San Borondón. Así como también, como la Corte Superior deja sin efecto la sentencia del 20 de diciembre de 2022 de la Sala Especializada de lo Civil Mercantil de la provincia del Guayas. Además, la Corte, estoy viendo yo porque a mí me notificaron esta sentencia, dice clarito que en el número 62, adicionalmente, esta Corte considera adecuado llamar la atención a los jueces Manuel Torres Soto, Alfonso Ordeñana Romero, quienes emitieron la sentencia de la Corte Provincial por desnaturalizar la acción de protección en el presente caso. Miren ustedes, amables oyentes, desnaturalizaron. ¿Eso qué significa? Que el derecho del señor ingeniero, ¿no? Raúl González está consolidado pues, y reconocido nuevamente, vuelto a reconocer. Este llamado de atención no alcanza al juez Nelson Ponce Murillo por haber emitido un voto salvado. Él fue el único que emitió un voto salvado. Entonces, esta llamada de atención a estos jueces, Manuel Torres Soto, Alfonso Ordeñana Romero, miembros de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil del Guayas, por haber desnaturalizado la acción de protección. Vea usted, yo le puse un juicio penal a la señora Larisa Ibarra por suspender un servicio público. Y aquí esta señora fiscal provincial, mire, todos se han caído. Tiene orden de prisión, ha estado enjuiciada en uno de estos casos, una abogada ni sé cuánto, provincial, ya hasta archivaron, hasta tiraron abajo, pero creo que nuevamente lo volvieron a abrir. Entonces hay que adjuntarles esta sentencia, porque allí la señora Larisa Ibarra tiene una responsabilidad, y no solamente aquella, la persona que presentó el recurso, que aunque pudiese ser una potestad de cualquier persona, que se llama Michel Domenech Guerra de Andrés, simplemente Michel Guerra, presentó una acción de protección sometida, auspiciada por el doctor Jorge Zavala Egas. Vea, Jorge, estimados oyentes, observen. Esa es la verdad. Escuchen. Ya no está el doctor Zavala, quizás por eso perdieron o no pudieron lograr esto en la Corte. En la Corte no transan, no compran, ¿no? Ninguna de estas acciones. Los que se han hecho los perdidos. Bueno, pero estamos hablando de la situación de que el daño que le hicieron a este joven
guayaquileño, aquí el señor ingeniero Raúl González, ¿no? Y no Ahora, ¿qué observando- van a hacer ustedes? Verá, entonces, como puede ver, la sentencia es sumamente clara en su contenido. Aquí no hay que hacer otro tipo de interpretación. Raúl González es el que tiene actualmente la situación jurídica consolidada. Está sumamente claro. Aquí no hay que pretender distorsionar el contenido de la sentencia. ¿Ya le notificaron ustedes a la Asamblea Nacional? Sí, nosotros ya hemos, en base a esta sentencia, al respaldo con la sentencia, pues ya hemos notificado a la Asamblea, porque usted sabe muy bien, la Asamblea no fue legitimado pasivo Sí. en la acción de protección. Y por tratarse pues del tema de la superintendencia de banco, también hemos notificado pues a la superintendencia de banco para que tenga conocimiento sobre esta sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, de igual forma, incluso hasta el Consejo, para que pueda resolver el tema en cuanto al tema del economista Roberto Romero, y que no se pretenda confundir, porque lo que tiene Romero es una expectativa legítima. Él aspiraba así, pero él no logró la situación jurídica consolidada. Entonces hay que ser sumamente claro. Es más, en una sentencia la Corte Constitucional aclara y hace la diferencia entre mera expectativa legítima y derecho adquirido o situación jurídica Está consolidada. clarísimo el tema. ¿Y sabe cómo lo aclara? Me parece muy interesante, porque lo aclaran en el marco de un concurso de mérito oposición. Y la Corte dice que cuando usted gana, obtiene el ganador del concurso de mérito, usted participa y toda la cuestión, y termina, y usted gana el concurso, dice que usted no tiene una situación jurídica consolidada. Usted tiene expectativa legítima. Hasta que no le den el nombramiento respectivo, Y hasta que no se posesione. ahí sí tiene ¿Quién se la posesionó situación aquí jurídica. de los dos? Raúl González. Ajá. No solamente se posesionó, sino incluso hasta ejerció el Ejerció. cargo. Ejerció el cargo. Es Le decir, habilitaron ¿cuál es el derecho adquirido aquí? sus quipus para todo. Aquí nos dijo. Lógicamente. ¿Cuál es el derecho adquirido aquí? La estabilidad laboral. Romero no tiene estabilidad laboral. Él no está ejerciendo el cargo. Él no tiene posesión. Él no tiene acción de personal con nombramiento libre de remoción. Entonces está sumamente claro, y por eso la Corte deja esto expresamente sentado para que no exista confusión, pero por ahí se ha pretendido generar una confusión. Sí, es que hay muchos intereses económicos de Lógicamente. algunas instituciones bancarias, una o dos por ahí, que quieren tener a cargo como empleado de ellos al superintendente de bancos, ¿no? Esa es la diferencia. Y de la A manera- mí me motivó evitar que el Banco del Pacífico lo vendan. Eso es lo que me motivó a mí a meterme en este caso, a participar en el juicio, a mí como legislador de aquel entonces, siempre defendiendo el interés nacional. Y lógicamente la cuestión legítima de un joven que me dio una pena terrible a mí, ver a su madrecita, cómo lo acompañó él, su papá y su mamá, personas muy sencillas, pero que se han sacrificado para que su hijo estudie en la Politécnica. Acuérdese usted que la Politécnica, de todas maneras, Claro. es pagada. Pero Una de las bueno, mejores universidades. en las mejores universidades del mundo. En todo caso, ¿cómo es que un hombre de abajo no puede llegar, no auspiciado por ningún banco, que no ha podido contratar a ninguno de los más abogados pesadísimos de este país? Pero que Dios puso orden, pues, Claro, aquí, sí. puso orden. Nosotros hemos Incluso- sido muy técnico, todo jurídico, 100% técnico, jurídico, en base a derecho. Doctor Jorge Garibaldi, jurista defensor técnico del ingeniero Raúl González. Esta resolución de esta Corte señala algo tan elemental. Y si llegan al artículo 46, mucha atención, la Corte, en su resolución, indica a los operadores de justicia, les recuerda que están obligados a actuar dentro del margen de cada garantía jurisdiccional, lo cual es razonable, ya que el respeto hacia los límites de cada garantía, mucha atención, permite el cumplimiento de su propósito, es decir, proteger derechos. Por el contrario, si, mucha atención, los jueces constitucionales no velan porque las garantías jurisdiccionales cumplan con el espíritu para el cual fueron creadas, implicaría una desnaturalización de las mismas. Así lo establece. Se aseguraría el respeto a la Constitución y, en consecuencia, se vulneraría, atención amables oyentes, al actuar en contrario, la seguridad jurídica en el país. En efecto, entonces, en aplicación al marco constitucional, artículo 88 y la ley orgánica de la jurisdiccionalidad y control constitucional, también el 39, la LOG, se estableció lo que estamos aquí tratando. En apego a eso, ¿no? Doctor, en la parte final, abogado Jorge Garibaldi. Sí, como puede ver, la Corte
sumamente clara en su contenido, lo que usted acabó de mencionar, muy importante, muy relevante, cuestión que no cumplieron los jueces, tanto del de... El primer amparo nivel. directo y eficaz. Claro, así, porque la intención no era proteger un derecho constitucional, no era declarar la vulneración, ese no fue el objetivo, sino más bien, incluso la Corte en esta sentencia, imagínese usted que en esta sentencia dice que ni siquiera había un sujeto determinable, se pretendía proteger supuestamente derechos a la ciudadanía en general, a sujetos no determinados. La Corte dice que ni siquiera hubo una legitimación activa por parte de Michel Guerra, que fue quien presentó esa acción de protección. Imagínese esa cuestión también sumamente relevante, que ni siquiera hubo un sujeto determinable a quien supuestamente se le vulneró el derecho. Y decía el abogado Almeida, qué manera de desnaturalizar un mecanismo tan vital, garantías Oiga, y fundamentales. ahí hay un voto del doctor Joel Escudero, que en el numeral 4, por ejemplo, numeral 6, disculpe, dice, la sentencia de mayoría, se refiere a la Corte Provincial del Guayas, transgredió el derecho a la seguridad jurídica y desnaturalizó la acción de protección al realizar una declaración de vulneración de derechos de manera abstracta e indeterminada, pues en el caso de origen los titulares de los derechos examinados no eran determinables y los derechos analizados tampoco tenían carácter difuso. Sí, pero él ha dado un voto concurrente, quiere decir, ¿no? Sí, un pero voto hay concurrente, pero ahí se obtuvo los 9 votos. en total. Sí, los 9 votos, solo un voto concurrente. Como usted sabe, él simplemente hizo un argumento adicional, el voto concurrente, pero no es un voto salvado, sino un concurrente. Concurrente. Sí, adiciona argumentos adicionales, sí, pero está de acuerdo en su totalidad con la sentencia. Debió haber sido más duro contra estos jueces provinciales, ¿no? Sí, nosotros esperamos un error inexcusable, realmente, y la Corte lo ha hecho en otros casos, usted sabe perfectamente, lo ha hecho en otros casos. Que estaba el doctor Zavala de por medio. Quizás, bueno, tendrán sus motivos, sus razones la Corte, pero sí esperamos al menos el tema del error inexcusable, inclusive si era necesario, porque se envía a la Fiscalía para que sean investigados estos jueces por el delito de prevaricato. Que lo ha hecho, como lo digo, la Corte en otros casos, pero bueno, en este caso no, simplemente le bastó, pues, o fue necesario para la Corte el llamado de atención que usted lo acabó de mencionar. Los poderosos que están atrás de esto son realmente poderosos. Yo conozco de cerca quienes están atrás. Pero no puede ser soslayada la Constitución de la República y el derecho al ciudadano. Claro. Reitero, no lo hemos conocido. Era un en ninguna otra concurso. parte. Esto era un Ganó concurso. ese concurso, se posesionó. Ganó legítimamente. Le abrieron Y inclusive. tampoco enemigo de ellos, ¿ah? Quiero aclararle que tampoco era enemigo de ellos, ni nada de eso, porque él ni sabe quiénes son. Le hice la pregunta pertinente al ingeniero Raúl González. Hoy en día se necesita habilitarle a un funcionario, a un servidor, para habilitarle los quipus. Es porque ha corrido todo lo que usted acaba de explicar. Claro. Si no, no le pueden abrir por abrir. Se posesiona en la asamblea. Claro. Y eso es por un periodo. Así es. Periodo tengo entendido de 5 años, dice 5 clarito. 5 años para ese tipo de cargo. Dentro de esos 5 años, lo único que podría haber era suplente de él. Pero como ya la Corte dejó sin efecto la primera sentencia, la segunda sentencia, vuelve a recobrar lo original. Y usted sabe perfectamente, mi estimado Almeida, que ¿cómo se llama? Para este tipo de cargo, la única forma también es el juicio político para poderlo destituir. Así es. Ese es el mecanismo, ¿no? Como se hicieron las cosas. Claro, no, se deshacen. y Raúl González no ha sido destituido en ningún momento. Pero no utilizar el mecanismo de la acción de protección básicamente para destituirlo, porque eso fue lo que hicieron los jueces de primer nivel y el de segundo nivel, y eso no es así. Salvo que nosotros no hayamos conocido que se hizo esa destitución. No. En ningún momento se le inició. Pero yo creo que hay que llevar esto para que a esa señora Larisa Ibarra, que era protegida por un señor medio poderosillo que no sé de dónde salía, porque no puede ser esto que por ganarse unos dineros destruyan primero lo que el Estado ha construido, lo que los ciudadanos han construido. Bueno, Larisa Ibarra está con error inexcusable y tengo entendido que está destituida. Sí, yo sé. Ya. Sí, yo sé, pero aquí también de debieron haberle dedicado. Sabe que el sistema judicial es público y tengo entendido que incluso inició un juicio, una acción de jurisdicción subjetiva, cuestionando el tema de la resolución del Consejo. Y la Corte Provincial volvió a abrir el expediente. Voy a adjuntar esto, porque yo ya no sabía qué hacer, qué pelear. Esta sentencia es muy buena porque sirve para casos futuros. Usted sabe muy bien, para las otras designaciones que se vengan, esta sentencia va a servir de muchísimo. Para que poner un alto al uso desnaturalizado de las acciones de protección. Lo ha logrado Raúl González a través del equipo, también con todo el equipo que lo conforma, para evitar también, para un beneficio para
demás Para poner personas orden en el país. Poner un límite, un orden de que no se utilice la acción de protección, porque aquí cualquier cosa, acción de protección, no es así. Aquí está demostrado que no sirve la acción de protección para estos tipos de casos, para resolver este tipo de casos. Veamos si es que sigue el avasallo o no. Caramba, las cosas como están, ¿no? ¿A dónde vamos a parar con todo este tipo de situaciones? Ojalá que se ponga coto. No puede seguir Pero de desnaturalizando. esta sentencia la derechos Corte puede fundamentales. resolver, porque hay que mandarle a la Corte haciéndole conocer que no hay consolidado nada más que lo de Raúl. Exactamente. Y es que la con otro escrito. Corte por eso no hace mención a ninguna situación jurídica consolidada en concreto, no lo hace. Ahora, yo lo puedo hacer, porque yo sí participé en el proceso. Claro, Sí, a mí ya hasta me notificaron. claro. Usted estuvo Sí, dentro del... Lógico. Es que para eso es el legislador. Pues, Ah, para defender. caramba. Ya estuvo vigilando, estuvo ahí Lógico. atento. Esos tiempos, ¿no? Sí. Estaba en condición de legislador. Y como Claro. ciudadano, Además, el rol del ciudadano. lógico. Es el fiscalizador. El primer fiscalizador. Así es. Abogado Jorge Garibaldi, siempre a la orden. Jurista, defensor técnico en el caso del ingeniero Raúl González. Luego de esta resolución de la Corte Constitucional